¿Sabías que el lenguaje es una de las habilidades más complejas que posee el ser humano y que gracias a él podemos convertir pensamientos invisibles en palabras que otros entienden? Desde que nacemos, nuestro cerebro comienza a prepararse para adquirir lenguaje, incluso antes de pronunciar la primera palabra. Pero, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando hablamos o entendemos? A lo largo de esta presentación se abordará el lenguaje desde diferentes puntos clave, su importancia como proceso psicológico, su evolución histórica, sus conceptos fundamentales, las principales teorías y autores relevantes, así como las bases neurobiológicas que lo sustentan. Además, se presentarán los instrumentos para su evaluación, trastornos asociados y un glosario bilingüe que facilitará su comprensión de los términos fundamentales. Ahora bien, el lenguaje ha tenido una amplia evolución a lo largo de la historia. Hace aproximadamente 100.000 años, los primeros seres humanos, es decir, los Homo sapiens, comenzaron a desarrollar formas primitivas de lenguaje. En esta etapa, la comunicación se basaba en sonidos, gestos y expresiones corporales, lo que permitía transmitir necesidades básicas y coordinar acciones para sobrevivir. Hacia los 50.000 años, el lenguaje empezó a volverse más complejo. Se cree que los humanos desarrollaron la capacidad de articular sonidos más organizados, lo que permitió una comunicación más clara y el surgimiento de estructuras similares a palabras. Esto favoreció la organización social y la cooperación entre grupos. Alrededor de los 40.000 años aparecen manifestaciones simbólicas como el arte rupestre, considerado una de las primeras formas de representar ideas y comunicar significados. Estas pinturas muestran que el lenguaje ya no era solamente oral, sino también simbólico y cultural. 3.200 años antes de Cristo surge la escritura en civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. Aparecen sistemas como la escritura cuneiforme y los jeroglíficos, lo que marca el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito y el inicio de la historia registrada. Para el 1500 a.C., los sistemas de escritura evolucionan y se diversifican. Surgen formas más organizadas de escritura y aparecen los primeros alfabetos, lo que facilita la comunicación, el comercio y la transmisión de conocimiento entre culturas. Durante los siglos V al siglo XV, el lenguaje experimenta una gran expansión con el desarrollo de lenguas clásicas como el latín y el griego, que influyen en muchos idiomas actuales. Además, con la invención de la imprenta en el siglo XV se logra una mayor difusión del lenguaje escrito y del conocimiento. Finalmente, en los siglos XX y XXI, el lenguaje continúa evolucionando con la tecnología. Surgen nuevos medios de comunicación como el Internet, redes sociales y formas digitales de expresión, tanto emojis, abreviaciones, lo que transforma la manera en la que las personas se comunican en la actualidad. Conceptos del lenguaje. El lenguaje es un proceso psicológico complejo que integra percepción, memoria, pensamiento y emoción. Sus estudios se centran con teorías del desarrollo. Por ende, Piaget, Vygotsky y Brunner nos dicen que la neuropsicología y la psicología social son procesos que ayudan a diseñar actividades que fortalecen tanto la expresión oral y escrita como la regulación emocional. Para esto tenemos conceptos claves como el lenguaje, psicolingüística y procesos básicos. Continuamos con el lenguaje. Es el sistema de signos y símbolos que permiten la comunicación y la representación de pensamiento. La psicolingüística nos dice que es la disciplina que estudia los mecanismos mentales implicados en la producción y comprensión del lenguaje, ¿verdad? Por ende, los procesos básicos son percepción, comprensión, producción, memoria, regulación social y lenguaje. Entre los autores y teorías clave encontramos a la teoría conductista, que manifiesta que el lenguaje se desarrolla a partir del refuerzo y la imitación, y esta es desarrollada por Skinner. A su vez tenemos otra teoría importante que es la innatista, la cual manifiesta que el lenguaje es un instinto biológico innato y es propuesta por Noam Chomsky. También contamos con la teoría cognitiva, que depende del desarrollo cognitivo general y es propuesta por Jean Piaget. También tenemos la teoría interaccionista, que señala que el lenguaje surge de la interacción social, principalmente propuesta por Lev Vygotsky y Jerome Brunner. Por último, tenemos el modelo basado en el uso, que dice que el lenguaje se aprende a partir de la interacción comunicativa y es propuesta por Michael Tomasello. En la neuroanatomía del lenguaje, es decir, las partes del cerebro que hacen posible que podamos hablar, entender, leer y escribir, se encuentran diversas estructuras. Para empezar, el lenguaje no está en una sola zona del cerebro, sino que depende de un trabajo conjunto de varias áreas especializadas. Una de las más importantes es el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal. Esta área se encarga principalmente de la producción del lenguaje, es decir, que nos ayuda a organizar las palabras y formar oraciones. Cuando esta zona se afecta, la persona entiende lo que escucha, pero tiene dificultad para hablar de forma fluida. El nombre de esta área tan importante se debe a Paul Broca, que fue el que descubrió esta importante zona del cerebro involucrada en este proceso. Otra región clave es el área de Wernicke, localizada en el lóbulo temporal. Su función principal es la comprensión del lenguaje. Gracias a esta área podemos entender lo que otras personas dicen. Y si se daña, la persona puede hablar con fluidez, pero su discurso puede no tener sentido o no comprender lo que escucha. Y su nombre también
al igual que el anterior, lo recibe gracias a el neuropsicólogo que lo descubrió. En este caso, Kurt Wernick. Estas dos áreas están conectadas por una estructura llamada fascículo arqueado. Este conjunto de fibras nerviosas permite que la información viaje entre la comprensión y la producción del lenguaje. Es fundamental para repetir palabras, coordinar lo que entendemos con lo que decimos. También encontramos el hipocampo, que cumple un papel importante en la memoria. Aunque no produce lenguaje directamente, nos ayuda a recordar palabras, significados y experiencias, lo cual es esencial para comunicarnos. Ahora, de forma breve, hablaremos de los lóbulos cerebrales relacionados con el lenguaje. El lóbulo frontal participa en la producción del habla, la planificación y la organización del lenguaje. El lóbulo temporal se encarga de la comprensión auditiva y el significado de las palabras. El parietal, por otra parte, ayuda a integrar la información sensorial y es importante para la lectura y la escritura. Y por último, el occipital, que interviene en el procesamiento visual, lo que permite reconocer letras. Evaluación del lenguaje. La evaluación del lenguaje es un proceso sistemático, estructurado y clínicamente fundamentado que permite analizar el desarrollo, funcionamiento y posibles alteraciones del lenguaje en una persona, tanto en el ámbito oral como escrito. Desde una perspectiva académica, no solo busca detectar dificultades, sino también comprender los procesos cognitivos y comunicativos subyacentes, lo que permite orientar diagnósticos e intervenciones. Métodos de evaluación. La evaluación se realiza mediante una combinación de pruebas estandarizadas, observación clínica y entrevistas y análisis de contexto. Las pruebas estandarizadas son aquellos instrumentos válidos científicamente que permiten comparar el desempeño del individuo con normas poblacionales según edad y nivel educativo. La observación clínica permite analizar el lenguaje en contextos naturales, evaluando aspectos como interacción social, fluidez, coherencia y uso del lenguaje. Entrevistas y análisis del contexto. Incluye toda esa información de padres, docentes o cuidadores, lo que permite comprender el desarrollo lingüístico en diferentes entornos. Instrumentos de evaluación en niños. Los instrumentos en niños permiten evaluar el desarrollo del lenguaje en etapas tempranas y detectar posibles alteraciones del neurodesarrollo. Uno de esos instrumentos es CEL5, Clinical Evaluation of Language Fundamentals. Es una de las pruebas más completas para evaluar el lenguaje en niños. Evalúa lenguaje receptivo y expresivo, estructura gramatical, memoria de trabajo verbal y comprensión de oraciones. Ese instrumento permite identificar trastornos del lenguaje y dificultades escolares. ITPA, Illinois Test of Psychologistic Abilities. Se basa en el modelo psicolingüístico de Osgood. Evalúa procesos como recepción auditiva y visual, asociación de estímulos, memoria secuencial y expresión verbal y motora. Este es clave porque analiza cómo se procesa la información lingüística, no solo el resultado. PLON-R. Evalúa el lenguaje oral en niños pequeños, de 3 a 6 años. Analiza forma, es decir, gramática y pronunciación, contenido, lo que quiere decir vocabulario, y uso, que es comunicación en contexto. Permite clasificar el desarrollo en normal, riesgo o retraso. Peabody. Evalúa el vocabulario receptivo mediante selección de imágenes. Este es una prueba rápida y confiable para medir comprensión léxica. PROLEG-R. Evalúa procesos lectores, identificación de palabras, decodificación, comprensión lectora y es fundamental en el diagnóstico de dislexia. Instrumento de evaluación en adultos. Estos instrumentos se utilizan principalmente en contextos clínicos y neuropsicológicos, especialmente tras daño cerebral. Uno de esos instrumentos es Boston Diagnostics Aphasia Examination. Evalúa de forma integral el lenguaje en pacientes con afasia. Incluye comprensión, expresión, repetición y lectura y escritura. Ese instrumento permite clasificar los tipos de afasia, Broca, Wernicke o global. Boston Naming Test. Evalúa la capacidad de denominación. Detecta fallas en el acceso al léxico, comunes en afasia y demencias. Western Aphasia Battery. Evalúa el lenguaje y calcula el afasia quantity. Permite medir la gravedad del trastorno y así clasificarlo. Otro instrumento es Token Test,
que evalúa la comprensión auditiva mediante instrucciones con fichas. Este es muy sensible para detectar alteraciones leves del lenguaje. CADL. Evalúa la comunicación funcional en la vida diaria. Ese instrumento analiza cómo la persona se comunica en situaciones reales, haciendo compras, llamadas, entre otros. Trastornos del lenguaje. Pero, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Son alteraciones que afectan la comprensión, expresión o uso del lenguaje y pueden impactar significativamente el aprendizaje y la interacción social. Estos se pueden clasificar según su origen. Número 1, en trastornos del neurodesarrollo, que se presentan en la infancia y afectan el desarrollo del lenguaje sin ningún daño cerebral evidente. Número 2, trastornos adquiridos, es decir, aquellos trastornos neurológicos que surgen por lesiones cerebrales, pueden ser por traumatismos o por tumores. Y número 3, trastornos del habla, que están relacionados con la producción motora de los sonidos. Algunos ejemplos de trastornos son los siguientes. Iniciamos con los trastornos neurológicos. Un claro ejemplo es afasia, que es la pérdida parcial o total del lenguaje por daño cerebral. Y la disartria, que es la alteración motora que afecta la articulación. Trastornos del desarrollo, TDL, dificultad persistente en el lenguaje sin causa neurológica. Retraso del lenguaje, que es el desarrollo más lento y puede ser transitorio. Y autismo, que son dificultades en la comunicación social y pragmática. Trastornos del habla. Dislalia, son errores en la pronunciación de fonemas. Disfemia, que es la alteración en la fluidez, es decir, cuando hay bloqueos o repeticiones de palabras. Y por último, disglosia, que son alteraciones anatómicas que afectan el habla. Otros ejemplos son los trastornos del lenguaje escrito. Tenemos la dislexia, que es la dificultad en la lectura, decodificación y comprensión. La disgrafia, que son los problemas en la escritura, es decir, en la forma en que se escribe o la ejecución. Y la distografia, que son los errores en normas ortográficas.